Te invito a tomar tu lugar, vamos a comenzar nuestro estudio y si tienes una Biblia, ve abriendo en Santiago capítulo 4, verso 11. Si no tienes Biblia, puedes levantar tu mano y con mucho gusto te podemos prestar una. Vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a leer con toda reverencia lo que Dios nos va a hablar el día de hoy. Y como cantábamos ahorita, que el Señor abra nuestros ojos y que no sea el mundo el que abra tus ojos, porque el mundo va a pensar, piensas que te los está abriendo, pero el único que tiene la autoridad y que tiene el panorama completo de tu vida, pasado, presente y futuro, se llama Jesucristo. Amén. Él es el único que conoce el tiempo y no eres tú. Entonces, le hemos puesto por título, hágase tu voluntad. Y es un fragmento de la oración que Cristo hizo y cómo enseñó a sus discípulos a orar. Y este pasaje de Santiago habla precisamente de esto. Primero vamos a ver acerca de la murmuración como iglesia y todo esto, el daño que causa la murmuración, que es chisme, es eso la murmuración. Pero también vamos a ver más abajo, ya para cerrar este capítulo, Santiago cierra con el que sabe hacer lo bueno y peca de omisión y no lo hace, o sea, como que estás a la expectativa y no haces algo, le es contado como pecado, y eso va dirigido a los que somos líderes de casa. Si estás así como que nunca dices ni hablas ni todo eso, estás pecando, tienes que tomar tu lugar como varón. Entonces vamos a lo que va a hablarnos la Biblia el día de hoy, verso 11 al 17, dice la palabra de Dios: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es, ¿qué dice? Pecado. Padre, gracias por esta mañana. Abre nuestros ojos, Señor, que seas tú glorificado. Queremos hacer tu voluntad, Señor, no la nuestra. Hágase tu voluntad en tu iglesia, en este lugar el día de hoy, Señor. Que no sea yo predicando, sino que seas tú. Por favor, aparta cualquier ataque del enemigo, aparta cualquier distracción que podamos tener, Señor, y sé tú y tu Santo Espíritu el que nos llene a través de tu palabra. Dame don de enseñanza, Señor. Abre nuestros oídos y sé tú glorificado. Y hágase tu voluntad, Señor, en nosotros. Háblanos. Y que nuestras manos queden limpias del consejo, de la instrucción que vas a dar en tu palabra, Señor, y que tu pueblo, tu gente, nosotros vayamos siempre en la dirección tuya, Señor. Nos ponemos en tus manos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a agarrar el contexto, ¿no? La semana pasada vimos a partir del versículo 7, si tienes allá la Biblia, quiero que estés pendiente, en donde Santiago inició una receta, vimos de la medicina para el orgullo. No nos gustó mucho, salimos como que, ¿no? O sea, y espero que en la semana te la hayas empezado a tomar, porque si no vas a empezar a vivir una vida sin frutos para Dios y va a ser constantemente tus caídas en tema de tu corazón frente a Dios y su voluntad. Y todo inicia con algo muy importante de un creyente que ha nacido de nuevo, y es el temor a Dios. Someterse a Dios no es más que una prueba o una referencia de que tú has sido nacido de nuevo. Temer a Dios, temor reverente a Dios, someterse a Dios. Ahora, no es un temor de miedo, un temor que te infunden las religiones donde te dicen, si tú no haces, Dios te va a castigar. Y bueno, sí, Dios castiga, Dios disciplina, pero no así. O sea, Dios es un Dios que ya su ira fue aplacada en una cruz gracias a lo que Cristo hizo. Sin embargo, tú como creyente que has nacido de nuevo, Dios ha generado en tu corazón este temor reverente al Señor. No es un tema que tengo miedo porque viene el rapto y nosotros nos vamos a quedarnos. Si tú piensas así, no has entendido el Evangelio. El temor reverente a Dios es ese temor de ofender el corazón de este gran Dios al que yo amo por sobre todas las cosas, porque Él me amó primero y entonces Él tuvo misericordia de mí y me ama y me cuida y me protege, y yo estoy tan agradecido con Él que mi respuesta es obedecerle y someterme a Él, ¿sí? De eso se trata el servirle a Dios. Y ahora dices, ¿quién es el máximo ejemplo de sometimiento en amor
y desinteresado a la voluntad del Padre. Definitivamente lo vemos en Cristo crucificado, lo vemos en nuestro Señor, el cual se hizo obediente a la voluntad del Padre. ¿Y qué movió a Cristo? Yo no necesito que Él se fuera a la cruz. ¿Por qué? Sí, lo movió. ¿Sí sabes qué lo movió? Lo movió el amor por ti, lo movió el amor, la misericordia por el pueblo, por la gente que estaba sin Dios, sin pastor, sin nada. Entonces Dios envió a su Hijo a morir por nosotros y Él se sometió a la voluntad del Padre. Pero ¿cómo habrá sido ese sometimiento? Así como que enojado. No, Él lo hizo por amor. Sí, lo hizo por amor, una vez y para siempre. Obviamente el Hijo de Dios, en esa batalla que enfrenta en el huerto de los olivos, está pidiendo, clamando que si pase de ti esa copa, y el Padre le dice, no, tienes que ir ahí. Entonces el miedo de Jesús era que iba a estar apartado del Padre. ¿Sí? Ese era el temor, la Trinidad iba a estar separada por primera vez en toda su existencia, y eso fue por el pecado. Dios no tolera el pecado y Jesús cargaba un pecado que no era de Él. Eso es amor, mis hermanos. Ahora el diablo también tentó a Jesús cuando empezó a hacer la voluntad de Dios, y también lo va a hacer contigo. Y vimos la semana pasada igual, que después de someterte al diablo, al diablo, qué horror. Es para ver si estás despierto, ¿sí? A ver si estás aquí, ¿sí? Después de someterte a Dios, viene la prueba, por supuesto. El diablo va a querer estar ahí, tu misma carne, ¿sí? Cuando empiezas a caminar en el Señor, el enemigo empieza a hacer de las suyas, y viene esto, ¿no? Cuando menos tengas ganas de orar, adivina qué es cuando más tienes que orar. Cuando menos tengas ganas de venir a la iglesia porque está el climita así para estar ahí viendo Netflix todo el día, te digo algo, ven. ¿Sí? Cuando menos tengas ganas de hacer algo espiritual para el Señor, hazlo. Es cuando más tienes que ir en sentido contrario, porque no es el Espíritu Santo el que te está diciendo, no vayas, no leas, no ores. No, es el enemigo. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo inicia esta batalla con las tinieblas? Cuando pones en primer lugar a Dios. ¿Sí? El versículo 8 también nos habla de limpiar las manos, acuérdate, habla de que tú reconoces que lo que tienes y lo que haces y lo que practicas es pecado, y lo que tienes en tus manos es pecado, que es veneno puro para tu alma, es veneno puro para esta relación que tienes para con Dios. Y necesitas limpiar tus manos. Eso, entender que el pecado afecta esta relación con Dios, afecta la relación con tu esposa, afecta la relación con todos. El pecado vino a estorbar, mis hermanos. ¿Sí? Está diciendo eso, pero para eso tienes que ver el pecado como Dios lo ve. ¿Sí? No puedes decir, no, pues no es tan pecado, no creo. Entonces, Santiago nos habló de eso igual la semana pasada. También nos habló de los de doble ánimo, los de doble lealtad, aquellos que no están afirmados, aquellos que son tibios, hoy sí, mañana no, hoy toman una situación en su vida, mañana lo dejan. O sea, ¿qué necesitamos para dejar ser doble ánimo? Dice la palabra, ve al fuego, purifícate, deja que el Señor purifique tu corazón, deja que el Espíritu Santo te muestre, purifica tu corazón. Y el verso 9 también nos dijo, afligíos, ¿sí? Aflige tu vida, porque ahora en Cristo, cuando tú le fallas y cuando el pecado empieza a dominar tu vida, va a generar esta tristeza en tu corazón, del saber de lo que el pecado hace con tu familia y tu iglesia. Y qué triste es ver esto, qué triste es ver lo que el pecado hace en los matrimonios, lo que el pecado hace en los jóvenes, lo que el pecado hace en la familia principalmente. Y eso así está el día de hoy, ¿sí? Pero tú y yo ya fuimos liberados de este dominio del pecado, ya fuimos totalmente hechos libres gracias a Cristo. ¿Pero por qué peco, pastor? Sí, porque estás en un cuerpo pecaminoso. Lo que ya fue liberado fue esto. Por eso te digo, tú ves tus manos sucias, ves lo que Dios detesta, que es el pecado, y entonces, ¿cómo voy a presentarle esto a Dios? ¿Cómo voy a seguir con esto? ¿Sí? Para purificar las intenciones de tu corazón siempre va a ir en sentido contrario a lo que el mundo te está pidiendo, demandando. ¿Sí? Verso 10 dice, terminamos con esto la semana pasada, ya para entrar, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La palabra humillaos, acuérdate que es bajar. Sí, bajarte, como dicen coloquialmente, que te bajen los humos, ¿no? Cuando estamos aquí muy arriba y ya empezamos, dices, yo tengo en cuenta a Dios, ¿no? Pero realmente no tienes en cuenta a Dios. Tu ego se empieza a elevar, tú no te das cuenta hasta que viene Dios y te humilla. Y esa es la parte que no nos gusta, cuando Dios nos humilla. Y no es porque es un Dios que se deleite en humillarte, no es que es un Dios que se deleite en exhibirte, no, es un Dios que quiere ponerte en tu lugar. Por una simple y sencilla razón, es tu Padre y tú eres su Hijo y te ama. Amén. A veces esa parte no lo entendemos y nos cuesta trabajo.
Y te digo algo, de donde tú más es donde Dios más te va a estar ahí poniendo el dedo en la llaga hasta que comprendas y entiendas que Él es el Señor de tu vida. Eso lo hace con sus hijos. Y ahí viene la máxima expresión gloriosa de humillación, pero a la vez victoriosa. Lo vemos en la cruz del Calvario. Ahí está Jesús padeciendo solo en esa cruz. La gente burlándose, moviendo la cabeza, y el humillado que se hizo como nosotros, sintió como nosotros, estaba sosteniendo en sus lomos la salvación del mundo. Cuando era Él humillado, Él estaba salvando todo el mundo, todo el universo, y la redención de la humanidad estaba ahí. Por eso Él se humilló. ¿Sí? Y no pudo defenderse el Señor, ni físicamente, ni nada. ¿Sí? Ahora, Él no merecía ser humillado, mis hermanos. Jesús merecía ser adorado. Sin embargo, tuvo que ir, tuvo que padecer por amor a nosotros, para que por medio de ese sacrificio, de ese Cordero perfecto, tú y yo podamos tener esta relación para con Dios. Ahora te explicas por qué ahora en Cristo tú tienes esa necesidad de buscarle a Dios. Porque ahora en Cristo ya no vienes a la iglesia obligado, bueno, espero, ¿no? Y ahora en Cristo vienes ya por una necesidad. Y aquí es lo que Jesús hizo. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Sí. Alguien que ha entregado su vida a Cristo ha entendido que ese sacrificio fue suficiente para toda la humanidad. Es suficiente y eficiente el sacrificio de Cristo. Suficiente para toda la humanidad. Aquel que me diga que Cristo nada más murió por un grupo de personas, está diciendo lo que hizo en la cruz Jesús no fue suficiente. Y yo creo, y lo veo en la Biblia, que el sacrificio de Cristo fue suficiente porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Pero también el sacrificio tiene que cobrar una eficiencia, porque es una medicina que la gente no se quiere tomar, deja de ser eficiente para esas personas. Pero por eso yo no puedo decir que Cristo no ama al mundo, no amó a todos. Sí, murió por todos. Es absurdo, ¿sí? Es antibíblico esta doctrina, ¿sí? Cristo, su sacrificio fue suficiente, pero es eficiente para aquellos que creen, ¿sí? Esta es la promesa que Dios nos ha dejado a través de Cristo Jesús, ¿sí? Ahora, mis hermanos, el día de hoy vamos a ver esto. Vamos a ver acerca de la murmuración. ¿Y qué tiene que ver con lo que Santiago nos viene hablando? Pues mucho, porque el chisme y la gravedad y el daño que se hace cuando alguien murmura o dice, daña y lastima al cuerpo de Cristo, lastima al que está ausente, pero sobre todo lastima al que lo está haciendo. En pocas palabras, aquel que está hablando esta murmuración o que está haciendo este chisme, también él se está lastimando y está quedando muy mal parado ante el rey. Y eso vamos a ver el día de hoy. Ahora, el tema no es hablar las verdades de unas personas. Tú dices, es que yo cuando hablo de alguien, que ese alguien no está presente, yo digo sus verdades. Es una realidad lo que estoy diciendo. Estás pecando porque estás tomando parte de un juez. Y cuando un juez no está con el juez, va a hacer un juicio, tienen que estar las dos partes o la parte acusada. Pero si no está la parte acusada y el juez condena, ¿te parece un juicio justo eso? Pues obviamente que no. El tema de hablar, aunque sean las verdades, pero hablar en la ausencia de la persona, sea verdad o mentira, no lo sé, es chisme. Amén. Es chisme. Jesús es muy claro. Si tienes algo, ve y díselo a tu hermano, ve y habla con él. ¿Sí? Estamos haciendo un juicio sin permitirle a la persona defenderse. Finalmente estamos siendo como los fariseos, mis hermanos, que juzgaron a nuestro Señor con nuestro Señor ausente y se juntaban y confabulaban y decían, Él se hace como Dios y vamos a matarle y todo esto. Y al final pues pasó y tomaron el veredicto y dijeron culpable, cuando el Señor no era culpable. ¿Sí? Verso 11 dice, hermanos, Santiago refiriéndose a la iglesia, obvio, va a la iglesia, nuevamente, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino que dice acá, juez, sino juez. ¿Sí? La escritura es muy clara, dice, no murmuréis de los otros. La palabra murmurar es kataleo, viene oponerse, acusar, calumniar, eso significa, ¿sí? Y la verdad es triste cuando únicamente el centro de tu casa puede ser, o puede ser el centro de tu reunión, donde sea, se juntan únicamente para hablar de personas y no de aquel que los rescató y los amó y les dio una nueva vida,
no hablando de Jesús. No tengo tema de conversación que no sea el prójimo. Y dices, qué triste es tu vida entonces, bro. Porque yo despierto y lo primero que viene a mi mente es Jesucristo. Y de ahí vienes todo tu día viendo lo que Él ha hecho en tu vida, lo que Él te ha mostrado, qué tengo que cambiar. Y así, cuando estás ocupado en temas espirituales, haces un lado este tipo de cosas. Porque te has dado cuenta que el amor y la misericordia que Dios tuvo conmigo es la misma que tiene con aquellos que también murió por ellos. Y te estoy refiriendo a la iglesia. El chisme, el juicio, su aparición viene a tomar control de un hogar cuando el invitado en la mesa de honor no es Jesús, sino es el mismo diablo. ¿Sí? Ten en cuenta esto. Jóvenes, si ves a tus papás hablando y chismeando, dile, acuérdate lo que dijo el pastor, papá, mamá, le dices, sí, acuérdate, eso funciona, ¿sí? El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley, dice. Juzga la ley. La NTV dice, si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. ¿Tú qué puedes criticar? ¿Sí? ¿Cómo puedes criticar la ley de Dios si tú no estuviste presente cuando se escribió? Como le dijo Aslan en las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis, le dijo a la bruja. ¿Sí? ¿Tú quién eres para criticar? ¿Tú quién eres si tú no estuviste presente cuando la ley se hizo? Yo estuve ahí. Sí. Ahora, el problema con aquellos que practican esto es que rompen la ley real del capítulo 1, verso 8. Nada más como que en tu casa lo checas, de este mismo. La ley real es amarás a tu prójimo como ya te amas. Y cuando estás murmurando de alguien, estás rompiendo esta ley real de Dios. Y lo peligroso es que te estás poniendo como ley de Dios. Entonces le estás diciendo al juez, quítate, y le estás diciendo a la ley también, quítate. Porque yo puedo hacer con la ley lo que yo quiero. Mi ley dice estos deben de morir. Mi ley dice estos nunca van a cambiar, van a irse al infierno. Mi ley, no, tú no tienes ley. Sí. Y yo juzgo conforme a mis parámetros o conocimientos de un hombre caído. Sí. Es absurdo esto, mis hermanos, empezar a querer juzgar las intenciones cuando nosotros estamos caídos igual. Medita un tiempo esto y hay que pedirle todos perdón a Dios cuando lo hemos hecho. Sí. Yo me incluyo en el paquete. Nos encontramos a un injusto juzgando a otro injusto. ¿Te parece esto justo? Pues no. Sí. Es como que nos metamos todos a una alberca con mole y salgas y, mira cómo quedaste, tienes toda tu cara de mole, ¿no? Lleno, ¿no? ¿Sí? Es absurdo. Nos encontramos juzgando esto, ¿sí? Y ya te tomaste tu ministerio de enjuiciar no, por favor, ¿sí? Por eso cuando se pide consejería, cuando alguien te pide o nos pide un consejo, el consejo nunca va a ir de mi experiencia. Si acaso va a ser, mira, aquí la regué, no hagas eso, ¿sí? Pero yo te puedo mostrar lo que dice la palabra de Dios. No es en base a mi experiencia, es ni mis ideas, es en base a la palabra de Dios, porque eso es lo que discierne en nuestros corazones. Y dice el texto, pero si tú juzgas, regrésate a la Biblia, a la ley, no eres hacedor de ella, sino juez. Fíjate. Verso 12, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Quiénes somos nosotros para afirmar quién se va a salvar o perder? ¿Quién eres? Nadie, ¿sí? Si yo me hubiera preguntado a mí mismo, tú, Rodrigo, hace 30 años, ¿dónde estarías? En el infierno, ¿sí? O sea, totalmente. Pero yo decía en ese entonces, no soy tan malo, ¿sí? No soy tan malo. ¿Sí? ¿Quiénes somos para decidir? Estos son sellados, esos son los predestinados para ir al cielo. Y estos, pues Dios los hizo malos. ¿Sí? Y cuando se presentan ante el juicio, ellos pueden apelar al rey, que es justo, y decirle, Dios, me hiciste malo, no es mi culpa. ¿Sí? Esa es una herejía igual, mis hermanos. No puede ser esto. Entonces Dios no hizo robots, Dios nos dio libre albedrío. La expiación, mis hermanos, no fue limitada, la expiación fue ilimitada para todo aquel que quiera, para todo aquel que venga y tenga vida eterna. Y de ahí la suficiencia de la expiación, esa es otra cosa, porque entonces el hombre va a decidir, como cantaste, he decidido seguir a Cristo o decido no seguir a Cristo. Dios se va a presentar a la humanidad o sí, no hay pretexto, dice Romanos. Su poder y deidad se hace manifiesto a la creación de tal manera que los que no le conocen no tienen pretexto. Por su creación, por todo mundo tiene en su corazón esa chispa de que dicen, hay Dios. Sí, no hay pretexto. Pero el hombre decide, cuando Dios se le manifiesta su vida, te sigo o no te sigo. Sí.
Ahí no podemos nosotros decir. Y si tienes alguna duda, cuando nos vayamos en la eternidad, nos sentamos a tomar un café con el ladrón junto a la cruz del Señor. ¿Vale? Le decimos, ¿qué onda, bro? ¿Cómo estás? Oye, tú de último. Afirma, dice. ¿Y cómo? Y yo que me la rifé en el pastorado y tú hasta mejor corona tienes que yo, le digo. El de la cruz del medio me dijo. El de la cruz del medio me dijo, ¿puedes pasar? Sí. Yo llegué y ¿quién va a responder por esta alma? Y atrás el Señor dijo yo. Sí, Él creyó en mí, Padre. Sí. Esta es tu historia y la mía también. Amén. Sí, es por gracia. Y Dios dio esa ley con esa finalidad de juzgar tu corazón y de mostrar después su gracia. Él la hizo, Él es el juez. Solamente Él puede salvar y perder. Sí. Y no es un tema de que Él decide y ellos van a perder. No, es como un hombre que agarra en el agua, ya están los peces y los tiene en sus manos, pero unos se brincan. Sí. Unos no quieren estar y se van. Sí. Es eso, a eso se refiere este texto. Sí. Nosotros, ¿quiénes somos para decidir si alguien se va a salvar o perder? Nadie, mis hermanos. Y cuando chismeamos de las personas, aunque sea verdad lo que dices, como te dije, estás dándolo ya como perdido. Si tú ya estás emitiendo un juicio sobre la persona. Seguro lo hizo porque ya estuvo. Y en su mayoría, los que nos caen bien o que los que son nuestra banda, ellos pues no son tan malos, ¿no? O yo mismo, no, yo no soy tan malo, ¿no? Yo soy mi club, ¿no? Los que son de mi club, ellos no son todos sí están perdidos, menos nosotros, ¿no? Eso está mal también. ¿Quién eres tú? Dice Paul, un comentarista. ¿Quién eres tú? ¿Qué criatura tan lamentable eres, hombre, gusano, para que te levantes en lugar de Dios y te hagas juez de uno que no se somete a ti? Dice. Sí, está feo, pero eso dice este comentarista. Sí. ¿Quién eres tú para que te levantes en lugar de Dios y te hagas juez de uno que no se somete a ti? Y sí, cuando alguien no hace lo que nosotros decimos, o cuando alguien no piensa como yo pienso, o no hace lo que en mi ley me tracé, está fuera de mi reino, está fuera de mi gracia. Y eso es algo que me pegó totalmente esta semana. ¿Sí? Ahora, ¿quién eres tú para juzgar a otro? Dice la palabra. Es Santiago mostrando que si quieres ser humilde correctamente ante Dios, la manera de demostrarlo es no ser un juzgador o ser un juez arrogante con tu hermano. ¿Sí? Esa es una manera que he entendido que es ser humilde. ¿Sí? ¿Ves cómo todo depende y parte desde el verso 1 de este capítulo de la humildad? Cuando una persona está en su lugar, cuando una persona tiene su correcto nivel de cancha con Dios, sabe quién es Dios, quién es Él, de dónde lo sacó Dios y quiénes son sus hermanos, esa persona tiene un correcto discernimiento y entiende que su hermano en Cristo también murió Cristo por él y está en lo mismo y estamos en lo mismo, familia. ¿Sí? Una iglesia de pecadores, de gente que venimos lastimados, que venimos buscando a Dios o venimos lastimados por nuestras propias imprudencias y lo único que estamos buscando es gracia de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes somos para no dar eso? ¿Sí? En lugar de sentarte y chismear y hablar, que sea tu boca este diluvio de alabanzas en tu boca todo el tiempo, una manera de servir a Dios, ¿sí? Que sea, en lugar de decir, Él hizo, es ¿en qué te puedo servir? ¿Sí? ¿En qué te puedo servir? ¿Sí? Y cambiar esto. ¿Sí? Créeme, a veces en reuniones donde de verdad Jesús es el centro, no significa que vamos a estar con la guitarra y todo el día alabaré, no, así piensan, ¿no? Los incrédulos que así son nuestras reuniones, ¿no? No, mi hermano, te has perdido de algo hermoso, porque al final todo nuestro día, hasta el hospital donde trabajo y todos viene recayendo en la personalidad divina de ¿quién? De Cristo. Y al final todo tiene que ver con el Señor, ¿sí? Y oramos y es algo hermoso cuando Jesús está en el centro de tu casa, pero para eso tiene que estar en tu corazón reinando, ¿sí? Entonces, pastor, no voy a exhortar ya a nadie. Mi ministerio de exhortación, ¿no? Una vez me dijeron, yo tengo el ministerio de exhortación. Bueno, eso no existe en la Biblia, pero solo existe el ministerio de la palabra. Pero bueno, si quieres dedicarte a esto, dale. Pero te digo algo, para exhortar o para animar, la palabra exhortar es animar, impulsar. Como creyentes lo podemos hacer. Y fíjate que dice Colosenses 3:16, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Sí está, ¿verdad? Muy bien. Enseñándonos y exhortándonos unos a otros en, ¿qué dice? Toda sabiduría.
toda sabiduría. Entonces, antes de animar a mi hermano, tengo que pedirle a Dios sabiduría. Sí, porque si yo no oro, no le pido a Dios sabiduría, ¿qué consejo le vas a dar? ¿Del tuyo, de tu experiencia? No. Sí, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero para poder exhortar, animar, tienes que tener que dar, ¿sí? Es como yo te diga, oye, pues, te recomiendo a mi nutrióloga, ¿no? Y peso 200 kilos, ¿no? Es muy buena, es Herbalife, ¿no? Y o sea, no. O sea, te tengo que decir, ha funcionado. Sí, obviamente, si te aplicas, sí. Debemos orar unos por otros, ¿sí? Amarnos unos a los otros en el amor, en el espíritu, en este animar de decir, bro, yo estoy igual, creo que estoy hasta peor que tú, pero Cristo me levanta todos los días. Pero Cristo me da fuerzas para seguir adelante, ¿sí? Animarnos unos a otros, que toda altivez, que toda soberbia y orgullo de nuestro corazón sean sometidos a Dios para que seamos de bendición en el lugar donde Dios nos ha puesto. Tu casa, la iglesia, tu vecindario, donde sea que Dios te haya puesto. Isaías 33, 22, y nunca te olvides de esto. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, y Él mismo nos salvará. Amén. Ese es nuestro Dios. De aquí Santiago sigue en el mismo tenor del orgullo, la soberbia y lo que te puede llevar a hacer. ¿Sí viste qué peligroso es esto? ¿Cuándo vas a acabar con tu orgullo y tu soberbia? Nunca, tienes que estar trabajando. Como te dije la semana pasada, tienes que estar tomando tu medicina. ¿Sí? Ahora aquí Santiago sigue en este mismo de orgullo y de soberbia, pero ya vimos que el orgullo y la soberbia te genera guerras y pleitos. Ya vimos que eso te genera envidias y avaricia también en este capítulo. También vimos que contrista al espíritu, pero también vimos que hace que dejes de someterte a Dios por el orgullo. Ahora, esta altivez, esto genera en ti otra cosa más difícil, ¿sí? Que es la altivez de decir, yo hago y se hace, de hacer planes sin consultar a Dios o hacer planes para mí. Esto vamos a ver, por eso se llama el tema hoy, hágase tu voluntad. Porque a veces, hágase tu voluntad, Señor, pero tú ya tienes tu voluntad por escrito aquí abajo. Y aunque te oyes muy espiritual, realmente tú sabes que no es la voluntad de Dios. Ahora, la altivez de querer encerrar a Dios en mis planes, esto no es una vida de orden, mis hermanos. ¿Sí? No es una vida de orden. Esto es una vida movida por tu altivez, cuando no salen las cosas como quieres o cuando las personas, como te dije, no se alinean a lo que tú estás demandando, entonces eso repercute en ira. ¿Sí? Mis problemas de ira es por eso, porque las cosas no te salen como quieres. ¿Sí? Es como un bebé, un berrinche, de su sonaja, se la quitas, ¡ah! Así. Nada más que tu ira, no creo que llores así. No sé, espero que no se te salgan cabras por la boca. Pero se enoja, no te frustras. Y te pregunto, ¿eso es de un hijo de Dios? Vamos a ver esto. Con esto Santiago cierra esto, un ejemplo más de lo que el orgullo y la falta de orden repercute en tu corazón. Paradójicamente, el que quiere ser más ordenado resulta que tiene más desordenado acá. Sí. Fíjate que dice Santiago 4:13. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El pastor Chuck Smith siempre decía, bienaventurados los que son flexibles porque no serán quebrantados. Y eso es como algo que tenemos aquí en Calvary. Si bien tenemos un orden, tenemos todo, pero a veces hay situaciones en donde se tiene que ser flexible para no ser quebrantado. ¿Sí me explico? Y en tu vida y en mi vida así es. A veces decimos, Dios, estos son mis planes. Y te presentas ante la oración, frente a tu Señor, en tu cuarto de oración, y tienes tu plan 1, 2 y 3. Señor, estos son mis planes. ¿Cuál te late? ¿Sí? Y así, pero son tuyos. ¿Sí? Y en vez de decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? Está libre esto. Yo no tengo mis planes así como que con el pie les vas haciendo. ¿Qué quieres que yo haga? Cuando le dices a Dios, yo soy tan ordenado, Señor, que hasta mis oraciones las tengo en inciso A, inciso B, inciso C, inciso D, todas las anteriores, ninguna de las anteriores. Escoge, Señor. Escoge, porque te estoy esperando. ¿Sí? Pero ¿cómo sabes qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida? ¿Sí?
Pues tienes que estar orando y estar en tu devocional todos los días. O vas al horóscopo, ¿no? ¿Sí? Sí. O te mueves movido nada más por todo lo que el cosmos te dice y todo este rollo, ¿no? Acuérdate que Satanás reina aquí en la tierra. Satanás es el príncipe de la potestad del aire, dice la palabra. Entonces tampoco te dejes guiar por temas terrenales. Y es que porque Dios, no. Dios primero te tiene que confirmar en su espíritu, en oración, pero también en la palabra, y también va a mover circunstancias, ¿sí? Es una manera de estar. Y hay algo bien interesante, no va a ser a tu tiempo. No va a ser así. Ya te tardaste, a veces puede tardar. O a veces Dios está en silencio. ¿Por qué? Porque tu respuesta divina que es no. He escuchado, Dios tiene 3 respuestas: sí, no y espera. Yo no veo en la Biblia eso. Yo veo a Dios o sí, ¿o qué? O no. Yo no veo un Dios tibio, frío o caliente, ¿sí? Proverbios 8:34 dice, pero es que estoy esperando mucho tiempo. Bueno, es no, ¿sí? Es no, ¿sí? Proverbios 8:34 dice la palabra, bienaventurado el hombre que me escucha, dice Dios, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Y aquí está diciendo de hombres que están escuchando a la voz de Dios, que están escuchando la dirección de Dios. Hombres en su casa que son líderes de familia, que están escuchando la voz de Dios, viendo, esperando el momento que Dios en su palabra dice. Hombres que dicen que están, no es hombres que están diciendo como acá. Aquí Santiago está poniendo un ejemplo negativo, mis hermanos. Está diciendo, hoy y mañana iremos a tal ciudad, ¿sí? Hoy nos vamos a quedar un año y haremos. O sea, el hombre del que Santiago está escribiendo es un hombre perdido. Está diciendo, ya está dando por hecho que eso va a suceder en su vida. Lo declaro y lo decreto. Amén. No, o sea, no es así. Santiago le dije, no. Los de la confesión positiva dicen, ahí está, decláralo y va a hacerlo, lo repites muchas veces y va a ser realidad en tu vida, por favor, ¿sí? Aparte que se ven mal, se están poniendo por encima del rey otra vez. ¿Y qué es lo que te pone por encima del rey sutilmente? Orgullo y soberbia. Es eso, ¿sí? ¿Recuerdas qué significaba humillarte? Es bájale a los humos. Bájale, ¿sí? Y el problema no es la verborrea de decir al aire las cosas. O sea, Dios no está. Imagínate que Dios se dejara guiar por todas las cosas que salen de la boca de las personas, incluso incrédulas. Sería un caos el mundo, ¿ah? Sería un caos, ¿sí? Me muero si ya se acabaron las ofertas. Ya te habrían muerto la mitad de la iglesia, ¿sí? Sí. Me muero, o sea, te mueres, te vas, pues ya te moriste y no lo declares porque Dios lo hará, no, o sea, no, ¿sí? El tema no es por lo que verborrea, o sea, no es lo que dices, es de dónde viene. Ese es el problema, mis hermanos, en dónde está tu corazón, qué es lo que te está motivando a decirlo, ¿sí? Dios no está en esto, sino está más profundo, ¿sí? Ahora en sana doctrina dices, no, ya no digo eso, pastor, gracias a Dios estamos en sana doctrina y todo eso. No lo dices, pero actúas y es igual de peligroso. Es igual de peligroso. Ahora, ¿tiene algo de malo hacer planes? Te pregunto, no. Sí, definitivamente yo creo que no. El peligro que realmente Santiago nos está mostrando es en la manera de cómo estas personas ya están en su corazón expresando sus planes. Están dando ya por hecho. Sí, en su corazón, y ahí está el peligro. Cuando tú ya das por hecho tus planes, y va a ser esto, y aquí, y cuando no se da, se frustran, y de ahí viene la ira y el enojo. Por eso nos enojamos, por eso hay ira, ¿sí? Porque no salimos como tú lo planeaste, ¿sí? Y cuando no salen las cosas, cuando ya las dimos por hecho, ¿sí? El enojo causa contienda, causa división, y todo lo que ya sabes, lo que ya hemos estudiado. Y esto, mis hermanos, no es más que orgullo. Sí. Según tu reacción es cómo realmente estás o no entendiendo la soberanía de Dios en tu vida. Amén. Amén. Dale, sí, porque estamos ahorita que la soberanía, Dios es soberano, y si Dios en su soberanía dice no, ¿sí? No. ¿Tienes problemas de ira, Rodrigo? Estoy hablando por mí. Aquí encontré yo mi respuesta. ¿Sí? Es porque Dios dice no. Y entonces me enojo. ¿Por qué? Santiago dice, fíjate, ¿qué es tu vida? ¿Qué es vuestra vida?
¿Alguien sabe de los que estamos aquí qué va a pasar mañana? ¿Alguien sabe, alguien tiene la certeza que mañana va a estar vivo aquí? Si hay alguien que diga, yo voy a estar vivo mañana, lo declaro, ¿no? ¿Alguien tiene la certeza? ¿Alguien sabe qué puede pasar mañana? ¿Alguien sabe qué puede pasar la próxima hora? Nadie lo sabe, ¿sí? Santiago dice, tampoco yo no lo sé. Por eso te lanzo esta pregunta. Yo no sé qué vaya a suceder, ¿sí? Pero sí sé cómo voy a pasar mi vida en lo que suceda, lo que vaya a suceder. Y Santiago está diciendo, yo esto ya lo había leído. Lo leí en Eclesiastés, en la sinagoga, cuando iba yo a congregarme. Sí. Era judío, acuérdate, y tenía sus lecturas, y seguramente habrán leído la sabiduría del rey Salomón, y entendió que la vida es una vanidad, que la vida es esto, vanidad. Ahora, ¿qué es tu vida? Y Santiago nos los dice hoy, ¿qué es tu vida? ¿Qué es mi vida? Es neblina, bro. Somos neblina, ¿sí? Que se va a terminar algún día, y no es un tema de decir, entonces, como se va a terminar, voy a vivir mi vida hasta el máximo, ¿no? Y voy a tomarme lo que haya y a fumarme todo lo que, porque tengo que vivir mi vida al máximo. Si piensas así, estás muy corto, ¿sí? Neblina se está refiriendo, no a un tema de hay que vivir mi vida porque la vida es corta y es un carnaval, como decía Celia Cruz, ¿no? No, sí, sino que es realmente entender, Santiago le está aterrizando de estos pensamientos griegos que venían a los de la iglesia de Santiago, todos estos pensamientos, y ahí estaban todos los filósofos inteligentes, ¿sí? Con todo su harén de hombres que tenían, y de mujeres y de animales, y todo lo que hacían, y toda su vida de excesos que los llevó no a lugares muy buenos. Santiago les está diciendo, tienes que entender que la vida no es eso, ¿sí? Que tu vida es una neblina de este lado de la eternidad, pero aún así como la neblina, fíjate y escucha bien, tienes un propósito, ¿sí? La neblina, mis hermanos, por eso lo puso Santiago, sí tiene un propósito en este mundo, ¿sí? Su propósito es, con el rocío de la neblina, regar aquellas plantas más pequeñas que no llegan con la lluvia. Su propósito es que en la madrugada les sopla así como cuando pasan los del ayuntamiento a regar, bueno, Dios eso ocupa con la neblina. Por eso en los lugares donde están más verdes, donde hay más neblina, porque están verdes las plantas, es una función. Pero la neblina es un rato y se termina, pero cumple con una función, ¿sí? Sin embargo, a veces nos preguntamos cuál es el propósito en tu vida, que es corta, por cierto, ¿no? Por cierto, es muy pequeña, es corta, como la neblina. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía el apóstol Pablo. Sí. El apóstol Pablo comprendió esto. Sí, pero aquí no soy como el apóstol. No va a haber nadie como el apóstol Pablo. Sí. Pero el apóstol Pablo no tiene las limitaciones que yo tengo, pastor. ¿Cómo me dices vivir mi vida para Cristo? Si tú me dices, sí, o sea, ¿qué limitaciones tenía? Bueno, aún en una fría celda, sí, porque ella escribió esta carta. Aún perseguido, aún amenazado, aún condenado de muerte, aún despreciado por su familia, aún sin dinero, sin libertad, sin lujos, sin wifi. ¿Sí? Y tú tienes wifi y me muero, pastor. ¿Te imaginas cuántas veces lo has dicho? No hay, ¿cómo no hay internet? Me voy a morir, ¿no? ¿Sí? Sin dinero, sin lujos. Pero te digo algo, el apóstol Pablo es el hombre más pleno de todos los que estamos aquí, ¿sí? Y fue el hombre más pleno que todos los que estamos aquí, porque él estaba haciendo la voluntad de Dios y estaba alineado a la voluntad, de tal manera que escribió, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Entonces, ¿qué onda con tu vida? Sí, es una neblina, es corta, ¿sí? Pero ¿qué onda? ¿Qué estamos haciendo en este tiempo? En este tiempo de corto, tú mismo, o sea, tú te das cuenta que tú mismo te lo estás diciendo, es corto. ¿Qué has pasado haciendo en tu corta vida? ¿Sí? ¿Qué frutos hay? Por eso la serie se llama Frutos para Él. ¿Sí? Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, y las ofertas también. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre.
Lo único que va a permanecer, mis hermanos, de este lado de la eternidad, ahora que es el tiempo de la iglesia, ya va a haber un tiempo de no va a haber iglesia, ahora es lo que hiciste sometido a la voluntad de Dios. ¿Qué hiciste sometido a la voluntad de Dios? ¿Te dolió? Sí, sí me dolió. Gloria a Dios. ¿Trajo gloria y honra a Cristo? Por supuesto. ¿Trajo frutos a tu vida? Por supuesto. Alabado sea el Señor. Sí, alabado sea el Señor. Tus berrinches, tus enojos, eso no es la voluntad del Señor. El que no te cuadren las cosas, eso no es la voluntad del Señor. Cuando decimos, hágase tu voluntad, cuando oras diciéndole, Señor, hágase tu voluntad, ¿lo dices? ¿Sí? ¿Lo crees más bien? ¿Lo obedeces o nada más es porque lo dices? Porque si lo haces, mis hermanos, si tienes algo bajo la manga, esa no es la voluntad de Dios. Te voy a repetir, te presentas ante el Rey con tus planos, 5 planos. ¿Cuál, Señor? ¿Cuál te gusta? Y el Señor, ninguno. El que te dé con mi espíritu, ese es el que te voy a decir, va. O sea, el que está alineado. Pero eso está fuera de mis planes. Yo no planeé eso para ese mes. Yo te dije, Señor, muy claramente que 4, o sea, ¿es en serio? ¿Es en serio? La voluntad, mis hermanos, como dice este texto, del mundo es esto. Son los deseos de tus ojos. Y cuando no se cumplen los deseos de tus ojos, ¿qué viene después de eso? Te enojas. ¿Sí? Te frustras. Y lo primero que dejas de hacer es orar y buscar al Señor. A fuerza. ¿Sí? La vanagloria de la vida, el todo del mundo, eso es una característica, mis hermanos, que tiene todo este tipo de cosas que dice Juan, es que se oxida, se descompone, ¿sí? Y probablemente otros van a disfrutar, tu casa se va a derrumbar en algún tiempo, no es eterna, ¿sí? Las cosas se destruyen, se derrumban, se arrugan, ¿sí? Nos arrugamos, cae cabello de un lado, nos sale de otro, es terrible, ¿sí? Pero la voluntad de Dios, mis hermanos, la voluntad de Dios, alineado a tu corazón, permanece para siempre. Amén. ¿Qué puede ser la voluntad de Dios? Bueno, perdonar. ¿Hay algo que no has perdonado? Cuando tú perdonas a alguien o algo que cuando realmente perdonas, permanece hasta el día que te mueras. Permanece para siempre. Y en la eternidad el Cordero te va a decir, bien, siervo fiel. ¿Sí? Cuando muestras misericordia, eso permanece para siempre, eso impacta. Cuando muestras el amor de Cristo, eso permanece para siempre, eso impacta. ¿Sí? Eso es lo que permanece para siempre. Eso es en Cristo Jesús, lo que permanece. Lo que no está en Cristo no va a permanecer. No va a permanecer. Y cuando Dios empieza a construir algo y tú llegas con tus ideas y no, la cosa, si el Señor la va a seguir haciendo, pero tal vez va a retrasarlo. ¿Por qué? Porque tú le presentaste tu 4º o 5º plano que Él decía, no es así. ¿Sí? Y al final viene este descanso de amor de nuestro Señor, verso 15 al 17 y terminamos. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es, ¿qué dice? Pecado. Y eso del si el Señor quiere o si Dios quiere, ¿no? Ese es clásico, es hasta un cliché ya cristiano, ¿no? Entonces, ¿qué nos vemos mañana, bro? Si el Señor quiere, pastor. Ok, órale, chido, está bien, ¿sí? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, está perfecto. Así es, pero no nada más decirlo. Es realmente creerlo y descansar, que si el Señor quiere, ¿sí? Y si el Señor quiere, no moriremos y no haremos esto o aquello. ¿No has pensado la inversa de este texto? Dice, el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y si el Señor no quiere, no vamos a morir, y no vas a hacer esto o aquello. ¿Tienes algún problema con esto? ¿Sí? Al final tú estás diciendo, hágase su voluntad, Señor. Porque yo descanso que lo que tengas para mí es almohada, es tu soberanía y descanso que esto es bueno para mí. No lo entiendo en este lado. Probablemente no lo vais a entender. O tal vez sí en su misericordia Él te va a decir, es esto. Pero yo descanso en que conozco que tengo un Dios que es bueno, que para siempre es su misericordia. ¿Sí? Y si el Señor no quiere, no va a suceder. ¿Y qué vamos a hacer? Mis programas, todo, a la basura, otro. ¿Sí? Vuelvo a repetir, no es malo ser organizado. Lo malo es querer organizar y dejar a Dios entre tus organizaciones. Y ahí está Dios en tus post-its.
¿sí? Hay como 50 post-its en tu pared. Y en el último de los más chiquititos, orar. Y en el más chiquitito, leer mi devocional hoy. Y todo lo demás, ahí está, en post-it, ¿sí? Y a Dios lo dejas en lo último, como un accesorio, ¿sí? Y piensas que Él no tiene el completo control y el dominio de las cosas. No has pensado, porque a veces Él te frustra las cosas, es para que tú lo mires a ver a Él. Y a veces el mismo ministerio es una distracción para ti. ¿Sí? Y a veces el mismo ministerio, Rodrigo, es una distracción para ti porque te has apartado de este tiempo que teníamos juntos cuando orabas conmigo, cuando me veías en la palabra, cuando pasabas tiempo conmigo. ¿Sí? Y piensas que Él no tiene el completo dominio, potestad o control de cada centímetro de tu vida y de tus planes. Te digo algo, cuando tú eres hijo de Dios, ya tu vida ya no está en las manos de Satanás ni del mundo, está en manos de Dios. Amén. Pero lo decimos, pero no lo creemos. ¿Sí? Y a veces su voluntad te va a doler algunas cosas, por supuesto, pero Él ha prometido que te va a dar paz, gozo aún en medio de la dificultad. Él sabe qué es el dolor. Dios sabe, Jesús sabe qué es el dolor. Él no es ajeno. ¿Sí? Él sabía cuando Él está diciendo, hágase tu voluntad aquí en tierra como en el cielo. Él ya venía en su mente los latigazos que le iban a dar. Él ya traía en su mente el desprecio de las personas que iba a sanar previo a la crisis. Él sabía que lo iban a despreciar. Y aún así, hágase tu voluntad. Pero ¿cuál es el problema? Y aquí Santiago dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. ¿Sí? Están haciendo alarde de sus propios planes. ¿Sí? Tengamos mucho cuidado con esto, con nuestro corazón. Todo cristiano, mis hermanos, que hace planes sin tener en cuenta a Dios en primer lugar, mayormente tiene 3 características de sus planes. Fíjate. El primero, su corazón alardea, aunque dice gracias a Dios y maneja todo el tema espiritual y cristiano posible. Pero en su corazón no hay temor alguno, porque Dios ya le dijo que no, pero él, como quiere presentar el proyecto ante la sociedad cristiana, se nota muy espiritual y su corazón alardea, ¿sí? En su corazón no hay temor. ¿Y cómo lo vemos? Porque cuando no salen las cosas, cuando él lo planeó, se enfurece y se enoja. 2, cuando toman ese tipo de decisiones, lo alejan del Señor. Se alejan del Señor, ¿sí? Del servicio, de todo, ¿sí? Por ende, su familia se va alejando poco a poco. 3, Satanás empieza a darle hilo. ¿A qué se refiere darle hilo? Empieza a dar dinero, empieza todo este éxito, fortuna, pero te digo, el costo es muy caro, porque estás lejos de Dios, ¿sí? Y estás más próximo con el mundo. Semejante es jactancia, dice Santiago, en el corazón es maligna, dice. Semejante jactancia es malo, es satánico. Sin embargo, a ustedes les gusta hablar con orgullo como si fueran dueños del futuro. Y esto es muy malo, dice. Y termino con el verso 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿lees? ¿Qué dice acá? Es pecado. El famoso pecado de omisión, ¿sí? Se le ha llamado en teología. Es no hacerlo. ¿Sí? ¿Sabías que aunque tú no digas o no hables, o seas así un sillón más en tu casa y estás viendo que pasan las cosas y no haces nada, es pecado? Y de los fuertes, ¿sí? La palabra de Dios nos muestra cómo Jacob pecó al estar ausente en su familia. Por supuesto. Se tomaban y estaban decisiones y al pobre hombre ya lo andaban vendiendo y él así viendo nada más. No dice nada de que nada. Él pecó de omisión. ¿Sí? Él estuvo ausente de los conflictos, de la toma de decisiones y él estaba ahí. Si hubiera estado ahí, si hubiera ocupado su lugar como líder, se hubiera ahorrado muchos problemas. Por cierto, los varones, vamos a tener nuestra primera reunión de varones en 15 días. Apúntalo, en sábado. Sí. Bueno, primera del año, porque hemos tenido muchos. Sí. Ahora, muchas veces como varones nos queremos ahorrar esto. Y créeme, o como mujeres también, pero mayormente esto va para los varoncitos, los líderes, los que tienen esto en su casa, el liderazgo. ¿Sí? Nos queremos ahorrar dolores de cabeza y que lo haga. Es en serio, bro. Es en serio. O como mujeres también. Al niño que está ahí, déjalo ser. Es en serio. ¿Por qué? Porque te digo algo.
trabajar, exhortar y tomar tu lugar cuesta. Pero bro, a eso te ha llamado Dios. Y te van a pedir cuentas ahí en el juicio. Si te van a pedir cuentas de tu familia, te van a pedir cuentas de qué hiciste. Sí. La mujer a veces es la que decide y todo, y mis hermanos, eso no debe ser así. Aunque me veas feo, mujer. ¿Sí? No lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muy mal liderazgo en los hogares y todo esto que está sucediendo. Y te digo hogar, ¿por qué? Porque es una toma de decisión. Si aquí estamos viendo, hágase tu voluntad. Y la familia es voluntad de Dios. Entonces, mayormente es eso. O tu vida privada también. ¿Por qué? Muchas veces, porque hay un mal liderazgo en los hogares de hoy en día. Porque la esposa no es una mujer virtuosa. ¿Sí? Es carcoma a los huesos. Es eso, dice la palabra, dice Salomón. Y Salomón está hablando de su mamá. ¿Sí? Entonces, la esposa no es una mujer virtuosa. Por tanto, pero, y los varones, ¿ya lo viste? No, espérate. Porque el varón tampoco es una cabeza para que la mujer sea su corona. A ver, lee el resto del proverbio. ¿Sí? El hombre no es cabeza para que la mujer sea su corona. ¿Y dónde va la corona? Pues ella misma se la pone. ¿Sí? Ahora, muchas veces como cristianos, Satanás se aprovecha de eso y se mete en los hogares. ¿Y qué es lo principal? La principal causa que tal vez un hombre no tome su lugar en su lugar, algún error del pasado. Siempre. ¿Sí? Falta de perdón, y se mantienen agazapados en ambos bandos, mis hermanos. Y te dejo todo a ti, o velo tú, o yo no lo veo, es tu problema, es tu hijo, o son tus hijos, no los míos, ¿no? Son tus hijos también, bro. Eso, mis hermanos, es pecado de omisión. ¿Por qué? Porque tú sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. En tu trabajo igual. Tú sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. En la iglesia igual sabes lo que Dios dice, pero no lo haces. No me quiero meter en problemas con nadie, así que no saludo a nadie, me voy de la iglesia y no saludo. Pecado de omisión, para eso venimos. Si no, ve mejor en YouTube el sermón. Y ahí te quedas tú solo. Si te peleas con ti mismo, pues entonces sí estás grave. ¿Sí? Sí estás grave, sí. El problema, mis hermanos, está 100% relacionado con una falta de orden o un pobre o nulo liderazgo en una casa. Y por más que tú le pongas pintura, por más, ese va a estar ahí. Se va a volver a caer. ¿Qué hay que hacer? Hay que derribarlo y volver a levantar el muro. Sí. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago está diciendo, es mucho más fácil pensar y hablar sobre humildad y dependencia de Dios. Es mucho más fácil hablarlo. Yo, por ejemplo, si ustedes los muy aquí, muy acá, Rodrigo, sí, pero vívelo. Vivirlo es otra cosa. Sí. Santiago está diciendo, ya lo sabes, ya Dios te habló. ¿Qué más va? Vívelo. Ponlo en práctica. Y lo hablamos, pero no lo hacemos. Y hoy Dios te lo está hablando de nuevo. Yo no sé qué es lo que Dios te está hablando. Tú sí lo sabes. ¿Sí? Y Él pone en claro esto. Nosotros somos responsables de hacer lo que Él ya te habló. Como te dije hace rato, mis manos están limpias. ¿Sí? Se dio, se habló, la palabra te habló. Un comentarista dice, por muy elevada, Mo se llama el comentarista, por muy elevada y ortodoxa que sea nuestra visión de la ley de Dios, el hecho de no llevarla a la práctica le dice al mundo que no le damos mucha importancia. ¿Sí? Cuando tú no obedeces y lo que sabes no lo haces, te estás diciendo, está bonita la Biblia, pero ahí está bien. ¿Sí? Ahí está. ¿Hacemos la voluntad de Dios o la nuestra? ¿Qué es lo que estás haciendo hoy? Si le has dicho, hágase tu voluntad, tienes que esperar. Una manera para saber si lo estamos haciendo es la obediencia a Dios. Y la obediencia a Dios, mis hermanos, se prueba, ¿sabes cuándo? Cuando no está el pastor, cuando no hay nadie en la iglesia, cuando estás solo frente a una pantalla, cuando estás solo, cuando estás con tu esposa, ahí es cuando se prueba la obediencia a Dios. Sí, solos. La obediencia a Dios, mis hermanos, se prueba cuando nadie te observa y piensas que no te observa nadie, pero es Dios el que te está viendo. Ahora, si ya sabes qué tienes que hacer, hazlo. Sí. Si ya tienes eso en orden, como Dios te ha dicho, hazlo, pero hazlo. Sí. Leamos, fíjate qué dice, quiero terminar con esto. Vamos a Lucas 12:41, todos vamos a la Biblia.
Lucas 12:41. Y vamos a leer este texto y después vamos a, lo que en tu casa lo meditas, qué es lo que Dios te va a hablar. Lucas 12:41. ¿Ya estás ahí? Muy bien. Lucas 12:41. Jesús está dándoles una enseñanza a sus discípulos. Y bueno, Pedro siempre, ¿no? El que quería participar, levanta la mano. Pedro dice, y entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? ¿No? O sea, como puedes decir hoy, pastor, ¿me tiraste a mí o es a todos? No, es a todos. Sí, el primero fue a mí Dios me habló primero. Verso 42, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más, ¿qué dice acá? Se le pedirá. Dios no me ha dado nada, te equivocas. Dios te dio a su Hijo unigénito a morir por ti en una cruz. De resto, ya lo tienes todo. Con Cristo tenemos todo. Amén. Entonces, guarda esto en tu corazón, atesóralo y recuerda que cada vez que le dices, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, le tienes que pedir, ayúdame. Ayúdame a que no sea la mía, sino la tuya, Señor. Mas líbranos del mal. Hágase tu voluntad, Señor, en mi vida, y ayúdame, por favor, ayúdame. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por tu amor, por el cuidado, Señor, por el privilegio que nos das de exponer tu consejo, Señor, y por el cuidado, Señor, pero sobre todo por la seguridad de que tú hablas verso por verso, Señor, y no hay nada manipulado ni preparado, y lo que se tocó que nos hables, nos hablaste, Señor. Y perdónanos nuestras fallas, Señor. Perdónanos por no ocupar nuestro lugar, Señor. A veces, siempre nuestro orgullo nos hace esto, querer ser arriba de tu voluntad. Perdónanos eso, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a que tú hagas lo que tengas que hacer, Señor, en nuestra vida, porque nosotros no nos dejamos muchas veces. Nuestro orgullo, nuestra soberbia nos impide verte, Señor. Y como el miércoles estudiamos con Jaime, no te vemos, ¿sí? Solo escuchamos tu voz, pero pues queremos verte, Señor. Y ayúdanos, porque nuestra soberbia, esas son esas gafas que no permiten verte, Señor. A veces no nos damos cuenta que la bendición ya la tenemos ahí, que eres tú crucificado, Señor. Y queremos más, y queremos más. Y no es que no nos saciemos, es que simplemente estamos rotos. Estamos rotos espiritualmente. Y en esa parte rota de nuestra vida es donde se va todo. Se va nuestros anhelos por cosas materiales, por todo, Señor. Y ayúdanos a tener esa saciedad en ti, porque tú eres digno, Señor. Tú eres digno de toda gloria, de toda honra y de servirte, Señor. Y si estamos en este lugar, tal vez somos esa neblina, Señor, como dice tu palabra, que dura poco tiempo, pero que qué bien hizo a la tierra esa neblina ese poco tiempo que se formó. Sí. Y queremos ser eso, nuestra vida es corta, pero queremos que ese poco tiempo que nos quede de vida, estar a tus pies, Señor. Porque va a llegar un día donde ya no estemos a tus pies.
sino vamos a estar de pie junto de ti y ahora te vamos a abrazar y estaremos contigo eternamente, Señor. Pero para poder llegar ahí, tenemos que escucharte acá, escuchar tu voz, estar a tus pies, Señor. Reconocer que nuestra vida es efímera si la construimos fuera de ti, Señor. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Y que esta palabra no llegue vacía a los corazones, sino que impacte y que genere cambios, que genere decisiones, que genere todo lo que tú quieras hacer en mis hermanos, Señor. Guárdanos y líbranos del mal. Líbranos de nosotros mismos y llénanos con tu Espíritu. En Cristo Jesús. Amén.